nombre soy bendito. Perfecto y sin mancha alguna, siempre eres perfecto. Y despertaste hoy mi fe. Hay nueva vida. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a su canal Radio Joven. Hemos tenido un evidente retraso, pero queremos agradecer que nos hayan estado esperando. En Jalapa tenemos unos vientos muy fuertes desde la mañana y seguramente algo complicó con la cuestión de las redes y la tecnología, pero gracias a Dios que ya estamos. Gracias por esperarnos, o a los que nos ven diferido. También sean bienvenidos, queridos hermanos y amigos. Soy Noel Ornelas y me da mucho gusto presentar a ustedes al panel que me acompaña en esta noche. Está aquí a mi izquierda el pastor Alexis González Matus. Él es pastor de la Iglesia Bíblica Comunidad de Gracia. Y aquí el joven Adriel Naín Cortés Morales, pastor del Centro Familiar Cristiano Jalapa, de las Asambleas de Dios. Y otro joven, Yan David González Castillo, ministro de Alabanza y Apoyo en la Iglesia Bíblica Comunidad de Gracia. Bienvenidos, qué bueno que están con nosotros en estos diálogos sobre los 500. Y estamos aquí justamente en este bello, hermoso lugar que es el Centro Cultural Pabello Acosta, que nos ha sido facilitado por la Dirección General de Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado de Veracruz. Y queremos agradecer al doctor Bernardo Telles Juárez su amabilidad al permitirnos hacer desde aquí esta transmisión. Y además, como ustedes saben, el evento que vamos a estar promocionando a lo largo de esta transmisión también será aquí durante 2 días, la tarde del jueves 9 y del viernes 10 de noviembre. Así que sean bienvenidos y permítanme decirles que estamos celebrando lo que sucedió en 1517, justamente un 31 de octubre, cuando un monje de la orden de los agustinos salió al portón de su iglesia con un martillito, me imagino, unos clavitos, y paz, publicó ahí, pegó las 95 tesis, y de ahí en adelante se conoció el asunto como la Reforma Protestante, y fue un parteaguas, creo yo, no solo en Europa, sino en todo el resto del mundo. Y bueno, de eso estaremos hablando no solo hoy, sino también en un evento que tendremos el 9, 10 y 11, jueves, viernes y sábado de noviembre, en donde tendremos como invitado al pastor Cristian Gómez, que además de pastor es filósofo y además es el director y fundador del Museo Maná, el único museo de las Sagradas Escrituras en México, y si mal no recuerdo a nivel Latinoamérica también, fue el primero. Parece que ya abrieron otro por ahí en el Cono Sur, no estoy muy seguro, ya le preguntaremos. Pero él estará dándonos una serie de conferencias extraordinarias, y esto que estamos haciendo, hermanos, queremos hacerlo a manera de degustación de lo que viene y de estar empapados en este tema, en los que todas las iglesias de Jalapa, en la medida de que pueden, estarán haciendo también. Tengo conocimiento que muchas estarán haciendo una serie de eventos, y que también en este portal yo me imagino que se estará comentando. Y también agradecer al director y a nuestro hermano Francisco Vera, quien es el director de este canal Radio Joven, que transmite por Facebook esto de las nuevas tecnologías maravillosas, y por YouTube. Gracias, Paco, por recibirnos. Te agradecemos mucho también. Así que comencemos. Hermano Alexis. Sí, hermano. Cuénteme, ¿qué estaba pasando en el mundo en 1517? Yo podría decir que en Cuba ya estaban los españoles, ya se había descubierto América, entre comillas, incluso ya había expediciones que estaban en el Nuevo Mundo, explorando, conquistando. Pero cuéntenos más usted que sabe de esto, ¿qué está pasando
en el mundo en el tiempo que Martín Lutero clava sus 95 tesis? Un famoso teólogo mencionaba en una ocasión que, basándose en la famosa frase, todos los caminos llevan a Roma, porque en el pasado hubo un tiempo en que todos los caminos literalmente terminaban en Roma. Se puede decir que esa frase identifica muy bien la situación que estaba viviendo el mundo en la Edad Media, en la prerreforma. Desde la cuna hasta la tumba, Roma, y cuando digo Roma me refiero a la Iglesia Católica Romana, controlaba todo aspecto de la vida de las personas, desde el mismo inicio, desde que la persona nacía y era bautizada, hasta que recibía la extrema unción, todo tenía que ver la Iglesia Romana. Entonces, la vida secular, el conocimiento académico, era controlado por Roma, de manera que solamente algunas personas tenían acceso al conocimiento, a la información, no estaba disponible. Definitivamente todas las situaciones de la vida del ser humano era controlada, era un control absoluto, se podría decir, completamente absoluto. De ahí se deriva lo que, bueno, hemos estado mencionando, pero definitivamente podemos decir que después de la entrada del cristianismo, la reforma protestante también marcó un cambio, no solamente en la historia, sino en la vida del hombre como la conocemos, y dio inicio al final de la Edad Media y al comienzo de una nueva era para el ser humano. Entonces, había mucha necesidad de una reforma. Qué interesante. Ian, cuéntanos un poco, ¿quién es Martín Lutero? Bueno, Martín Lutero es un monje de una orden católica muy grande, muy famosa, que en ese entonces tenía los mejores hombres, por así llamarlo, tenía las mejores bibliotecas, tenía la máxima expresión del conocimiento que había en ese entonces. Bueno, Martín Lutero era un individuo, como todos nosotros, que un día caminando, una tormenta, cuenta la propia anécdota que él nos dice, que una tormenta, estaba tan fea la tormenta, estaba tan imponente, una tormenta obviamente con truenos, con rayos, con mucho aire. Él pues se dejó en las manos de un santo, pidió la intercesión de un santo, una santa, la intercesión de un santo, y le juró que si lo salvaba de esa situación, de esa tormenta, se iba a volver sacerdote. Y efectivamente, pasó el tiempo y él decidió volverse sacerdote. Su padre quería que él estudiara Derecho, pues toda su familia había sido de ese tipo de personas. De hecho, su padre, cuando Martín Lutero ofició su primer misa, y cuenta la historia que la hizo mal, pues los nervios, era nuevo. La primera vez. Era la primera vez, era novicio. Su padre lo observó, se enojó y dijo, bueno, nosotros hemos trabajado mucho por tu educación, para mantenerte, y tú nos decides salir con esto, ¿no? Entonces Martín Lutero era un individuo que, como todos nosotros, tenía problemas, tenía seguramente problemas, pues como problemas al día a día. Y sobre todo Martín Lutero era un individuo con mucho amor por Dios. Era un individuo que su amor por Dios era tan grande que lo llevó a desafiar a la que en ese momento era la asociación, no solo la religión, por llamarle así, sino, vamos a decirle, la asociación, el cúmulo político religioso más poderoso de la historia en ese entonces. Entonces, no fue el primero en tratar de levantarse, pero fue el primero en no morir antes de poder publicar algo de grande. Pero él decidió, obviamente Dios estuvo de su parte, pues enfrentar a la Iglesia Católica en ese entonces. Gracias, Ian. Adriel, entonces, ¿será que a Martín Lutero simplemente se le ocurrió y de la noche a la mañana salió y pegó sus 95 tesis? ¿Qué impresión te da? ¿Qué pasaría ahí en la mente y en el corazón de este hombre para hacer eso?
Bueno, un evento tan trascendental como lo fue las 95 tesis de Lutero clavadas en la puerta de la iglesia de Wittenberg, no pudo haber surgido de una emoción, de algo visceral. En definitiva, el Espíritu Santo estuvo involucrado ahí. Podemos ver la providencia divina trayendo todos los eventos, y apunta a una sola cosa: el cambio espiritual. Algo a mencionar dentro del contexto en el cual se encontraba la sociedad europea en aquel entonces. Debemos recordar que la Iglesia Católica ya había tenido anteriormente un cisma: la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente, y al mismo tiempo no solamente era religioso, era político también. Entonces la Iglesia de Oriente había sido invadida por la influencia musulmana, el Islam había llegado, y las fronteras de la Iglesia Occidental estaban siendo amenazadas religiosamente y políticamente por el Islam. Entonces el Papa dice: bueno, vamos a construir un ícono de la fe, ¿no? La Basílica de San Pedro. Cuando se construye este ícono de la fe, que más allá de ser solamente un monumento, era también un lugar religioso turístico que trae un beneficio social, hay una presión económica increíble dentro de ese contexto. Entonces a Martín Lutero le toca ver una explotación de la fe, porque no había recursos económicos para cubrir la construcción de la basílica. Y entonces él empieza a darse cuenta de todo esto que conocemos como la venta de indulgencias, la venta de la salvación. Y yo creo que, como decía Ian, el corazón de Martín Lutero, tan amoroso por Dios, no pudo soportar ver eso. El celo de Dios lo movió a hacer estas cosas, y en definitiva eso que pasó fue movido más que por un hombre o más que por un grupo de hombres reformadores o pre-reformadores. Creo que fue por Dios, fue por el Señor. Gracias, Adriel. Entonces podemos decir que pues este evento como que se estuvo gestando a lo largo del tiempo, era como una caldera que tenía que explotar en algún momento, y Dios proveyó un momento exacto, y fue ese, que además el siglo XVI, un siglo maravilloso donde suceden tantas cosas en tantos y tan diversas órdenes, que era cuestión de tiempo, y Dios dijo: este es el momento. Hermano Alexis, ¿con qué cierra la participación? Quisiera puntualizar que dos aspectos. Martín Lutero en ningún momento quiso traer una revolución. Él no vino a revolucionarlo, él vino a reformar la iglesia. Yo sé que Lutero era un hombre, como dice la Escritura, con sentimientos semejantes a los nuestros. Una de las cosas que Martín Lutero luchaba mucho era contra su propio pecado. Sin embargo, ese famoso texto que él pudo encontrar en las Escrituras, y Dios le otorgó la iluminación para entenderlo: el justo por la fe vivirá, fue un alivio a su vida. A diferencia del mundo en el que él se estaba desarrollando, y donde la iglesia, la religión en ese tiempo, en auge, hacía mucho énfasis en las obras para salvación, y nunca era suficiente. Y cabe señalar que la venta de indulgencias no comenzó en el tiempo de Martín Lutero. Ahí se incrementó la venta de indulgencias, y eso a él le indignó en su corazón. Y él no podía comprender un Dios de gracia imponiendo sobre la gente culpa todo el tiempo. La famosa frase de Tesla: cuando cae la moneda al saco, sacas un alma del purgatorio. Eso era inconcebible para este hombre, y sin duda Dios estuvo detrás de esto. Se lucró tanto con la gente que se pudo construir la Capilla Sixtina a base de pura indulgencia quitada, utilizando el dolor de los familiares que posiblemente hubieran estado en el infierno. Definitivamente, entonces, Dios estuvo en medio de este asunto. Dios siempre ha utilizado hombres, y al mismo tiempo que se gestaba, en este caso en Alemania, en Suiza, en Escocia, en varias partes del mundo, algo estaba a punto de empezar también. Gracias, hermano Alexis. Bueno, pues precisamente en esta primera parte hemos visto lo que el día 9 de noviembre, y justamente aquí a partir de las 5 de la tarde, será la primera conferencia que dará nuestro hermano Cristian Gómez sobre los prerreformadores y los primeros intentos de volver a la Biblia. Además de la conferencia del hermano, habrá
una participación musical de Son de Cristo, un grupo musical que seguramente ustedes ya lo conocen. Sí, muy bello, muy bello. Muy bello, con esa música tan nuestra, tan jarocha, pero además tocando los himnos y las Claro, alabanzas claro, sí. con una especial alegría jarocha que, bueno, estoy esperando ya poder verlos. Y también al cierre estará nuestra hermana Mese Merari, para los que la conocemos, una extraordinaria voz y que también sirve al Señor. Hará el cierre ese jueves 9, donde aquí justamente aquí en el Centro Cultural Pabello, Acosta, a las 5 de la tarde. No lo olviden. Hacemos una pausa y volvemos en unos momentos, recordándoles, hermanos, que esto es solamente una degustación. No se olviden de participar, por favor. Preso estaba en la cárcel y en mi prisión, y a mi vida mandaste paz y perdón. Ay, arriba y arriba, ay, arriba y arriba y arriba voy. Despertaste la nota de mi canción, de mi canción, de mi canción. Cuando miro los cielos que tú formaste, digo quién es el hombre, de te acordaste. Ay, arriba y arriba, ay, arriba y arriba y arriba iré, y a tus atrios queridos, yo llegaré, yo llegaré, yo llegaré. Bien, continuamos, amigos. Este es el momento de que ustedes le den me gusta, compartan a todos sus amigos en Facebook. Todavía vamos a estar aquí un buen rato, nos faltan 2 temas muy interesantes y la parte central del mensaje de Martín Lutero, así que compártanlo, todavía se pueden sumar a esta transmisión, y si no, en forma diferida también en Facebook o en YouTube, donde el canal Radio Joven de nuestro amigo Paco está siempre funcionando. Así que, volviendo con Martín Lutero, me llama la atención que el lema de la orden de los agustinos es Anima una et coronum in Deum, un solo corazón y una sola alma en Dios. Me encantó el lema, ¿no? ¿Cómo un hombre que está pensando en esto puede pasar a lo que después vendría a ser la síntesis que ahora ya la hacemos al paso de los siglos, de las 5 cosas que doctrinalmente nos enseñó Lutero? Por ejemplo, ¿qué nos dices de la primera, Adriel? La sola fide. Bueno, las 5 solas fueron 5 fundamentos doctrinales bíblicos que la Iglesia protestante puso como 5 columnas de nuestra confesión doctrinal. Y la primera que vamos a mencionar, que es la sola fide, significa solamente por la fe. Solamente por la fe hay salvación, o solamente
por la fe salvación. Hace rato comentaba el pastor Alexis de que se venía de una cultura en la cual se tenía la idea que la salvación requería de un esfuerzo complementario humano a la obra de Cristo, ¿no? Entonces, yo soy salvo por lo que estoy haciendo, por mi esfuerzo, por mis méritos, pero Martín Lutero es alumbrado por el hecho de comprender versículos como Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, es un don de Dios. Versículo 9, para que delante de su presencia nadie se gloríe. Entonces, al expresar solamente por la fe y salvación, se refiere a que solamente por nuestra plena y total confianza en los méritos, la obra, la muerte y la vida de Jesucristo es que nosotros podemos ser salvos. Es decir, Él vivió la vida que nosotros no pudimos vivir y murió la muerte que merecíamos morir. No hay nada que pueda yo añadirle a eso, no hay nada que yo pueda restarle a eso. Por lo tanto, lo único que Él demanda de mí es fe, la confianza absoluta en la obra de Cristo. Entonces, solamente por la fe es una noticia maravillosa. Es cuando entonces comprendemos que el Evangelio verdaderamente son buenas noticias, es un descanso para el alma del creyente. Y yo creo que es una verdad fundamental que necesita ser recuperada incluso hoy en día en nuestras iglesias, recordada, cantada, predicada, la justificación por la fe. Entonces, pues en palabras breves, eso es la justificación. Pero además, Adri, es muy humano, ¿no? Eso de querer poner algo, oye, pero Sí, yo tengo sí, que sí. poner algo. Sí, así es. ¿Qué parte me toca a mí? No puede ser, yo tengo que me cueste, ¿no? Me tengo que, recordamos que precisamente estaba en esa época y creo que algunos siglos después, lo de hacerse daño con todos los instrumentos, Así porque es. eso como que me consuela saber que tengo un castigo, que me cuesta algo, en fin, tan humano es eso, ¿no? Hay algo extraño en la naturaleza de los seres humanos y es la disponibilidad a la participación. Siempre que nosotros, por ejemplo, vamos a comprar algo, ¿no? Y un amigo dice, no, pues saben que yo voy a disparar los tacos, ¿no? No, yo quiero cooperar, yo quiero hacer algo, no quiero nada de a gratis, ¿no? Es algo que está en nuestro corazón el querer cooperar, pero también muchas veces puede traducirse como una actitud de orgullo. Y es lo que la iglesia durante mucho tiempo había adoptado. Hace algún tiempo yo platicaba con un grupo de hermanos precisamente esto de la salvación solamente por la fe. Y les decía, no hay nada que podamos añadir a la obra de Cristo, es solo por fe. Y me decía un hermano, ¿tan fácil así? ¿Tan fácil? Y es que vivimos en un mundo condicionado, ¿no? Yo te amo por lo que aparentas, yo te amo por lo que tienes, yo te amo por cómo luces. Y de repente nos encontramos un Dios que nos ama a pesar de nosotros, a pesar de nuestros pecados, con todo lo malo que tenemos, y se nos hace increíble. Se nos hace increíble. Y en definitiva, no hay amor como el de Dios. Por eso tratar de compararlo con algo que nosotros hacemos como un negocio humano no es posible. Yo creo que por eso a los seres humanos nos cuesta tanto entender la fe. Y perdón, añadiendo lo que dice, enfatizando más lo que dice Adriel, es que aunque la salvación es por gracia mediante la fe también es dada. Es como si Dios nos diera un vaso de agua, pero nosotros dijéramos, ¿y dónde me la tomo? Entonces dice el Señor, bueno, te doy el vaso también. Entonces, por todos lados, todo es el don de Dios. De acuerdo. Y hermano Alexis, explíquenos algo más sobre el asunto de la segunda de las doctrinas fundamentales de Martín Lutero, la sola gracia, precisamente. ¿Cómo debemos entender este asunto? Sí. Cuando escuchamos la frase sola, debemos de traducirla o entenderla solamente por. Solamente por. Solamente por. Gracia, la palabra gracia, si vemos la raíz de donde viene, significa favor no merecido. Si esto es cierto, el hombre es pasivo en su salvación, no activo. ¿A qué nos referimos esto? ¿La salvación es del hombre o la salvación es de Dios? Habría que preguntarse si la salvación es del hombre, el hombre es activo, pero si la salvación es un don de Dios, entonces el hombre es pasivo.
¿A qué nos referimos? El pecador recibe de manera inmerecida un regalo de parte de Dios, no porque él haya hecho algo para ganarlo, pues es un regalo. No puede alcanzarlo por medio de esfuerzo, no puede lograrlo ni dando su propia vida, ni resucitando 1000 veces, ni muriendo 1000 veces, pues es un regalo de parte de Dios. El texto que citaba Adriel, Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvados, así lo traduce la Biblia de las Américas, habéis sido salvados. Sí, lo da como un hecho ya. Y entonces, por gracia, ¿por qué? Porque realmente si nosotros nos pusiéramos a pensar, si la salvación dependiera de mí, ¿cuánto me duraría? ¿Qué tiempo estaría con ella? Podríamos decir, tengo ahorita vida eterna, al rato la perdí, pero la puedo volver a encontrar. Entonces, la salvación es un don de Dios. Así deberíamos entenderla, porque así se enseña en las Escrituras. Entonces, la salvación, sola gratia significa solamente por gracia. Es un regalo no merecido. Y no cuesta, y menos dinero. Es gratis. De ninguna otra cosa y menos dinero, como, Así es. como era el tema de Lutero, ¿no? Así De es. que el dinero estaba ahí de por medio tremendamente. Y hablando del dinero, fíjense que leí por ahí que Jacobo Fugger, un gran, no banquero porque no existía todavía la institución bancaria como la conocemos hoy, pero un prestamista, digamos, a nivel muy grande en esa época, comparable, digamos, solamente a Rockefeller en el siglo pasado o el día de hoy a los grandes multimillonarios que vienen de la tecnología, con todo el dinero del mundo, que le prestaba dinero incluyendo a los cardenales y al propio Papa. Y exigía Fugger, que en el asunto de las indulgencias fuera un clérigo y un representante de él, iban a mitad de lo que se recogía por indulgencias para recuperar su dinero. Interesantísimo, ¿no? El punto, hasta la cuestión económica estaba de por medio. Pero bueno, Jan, que está muy calladito, vamos a pasar el micrófono para que nos diga, en cuanto a la sola escritura, ¿qué nos dice sobre esa tercera doctrina de Martín Lutero? Bueno, para poder saber exactamente qué es sola escritura, debemos de ir a dos lugares. Debemos ir directamente a la Biblia y debemos ir al contexto histórico en el cual esa frase se desarrolló. Primero, en el aspecto bíblico, en Santiago, se habla de que toda escritura es inspirada de Dios y es útil. Entonces, primero tenemos que todas las escrituras, toda la Biblia como la conocemos hoy y como siempre ha sido, es palabra de Dios y por lo tanto tiene el poder para poder redarguir, para poder enseñar y para hacer la norma de vida del cristiano en todos sus aspectos de vida, no solo en el aspecto religioso, sino en el aspecto ético, moral, sociológico y psicológico también. Debe de ser la base fundamental del individuo que se considera un cristiano. Segundo, bueno, sola escritura. Vamos a ver el contexto histórico. En el momento en el que sola escritura fue pronunciado por Martín Lutero, definió ese concepto, la iglesia como tal se encontraba sumergida en una especie de ceguera autoinducida, en el cual se le elevaba al grado de palabra de Dios lo que el Papa decía, la Vox Dei, el vicario de Cristo, de acuerdo a su teología, y a la tradición, a la sagrada tradición y la sucesión apostólica. Hasta el día de hoy los católicos, con Siguen. algunos cambios, siguen de la misma manera. En mayor o menor medida, ¿cierto? En el Concilio Vaticano II, que fue a cambiar completamente la liturgia católica, empezó a haber como que una proyección de que empezaban a separar un poco ambas cosas, pero para el tiempo de Martín Lutero estaba la tradición y la Biblia. Entonces, sola escritura es básicamente el concepto en el cual se dice, no, las tradiciones de hombres no son válidas en la iglesia a menos de que estén basadas, y muy bien basadas, en la palabra de Dios.
Lo curioso es que la tradición como tal no es mala per se, sino que la tradición, cuando se aparta o contradice lo que la Biblia dice, empieza a ser negativa. ¿Por qué? Porque el mismo Martín Lutero citó a varios padres de la Iglesia, Orígenes, muchísimos otros, para poder defender la sola Escritura. Podría parecer una paradoja, ¿no?, que ocupó la tradición para atacar la tradición. Pero el problema no es la tradición, es qué clase de tradiciones. Entonces, en pocas palabras, en síntesis, sola Escritura es solamente la Biblia, es la base fundamental del sistema de creencias del cristianismo y nada más. Y nada más. Y aquí quizá convenga, no sé qué opinión te merece, Jan, como joven, que hoy en día estamos viendo gentes en algunas de nuestras iglesias que de repente se sienten, entre comillas, iluminadas y a veces rozan o quieren rozar esa delgada línea que hay entre la palabra y lo que ellos están diciendo en su carácter de apóstoles, líderes, etcétera. Lo digo sin afán de ofender a nadie, pero sí me encuentro con aseveraciones que digo, ay, eso ya como que… Ya pasó, ya lo he visto. ¿Has visto algo o sientes que Sí, nos claro, puede claro, estar claro. a los reformados estar Sí, claro. ocurriendo algo de vez en cuando así? En el aspecto, bueno, hay dos aspectos ahí, ¿no?, que ambos son la misma voluntad, por así decirlo, o fin último. Está el aspecto de, pues, el boom que ha habido desde los años 60, 70 de este movimiento neopentecostal, donde según hay apóstoles, aún hay profetas, hay sanidad, y bueno, desde mi punto de vista como un acérrimo cesacionista, pues he visto cómo los individuos incluso ni siquiera abren su Biblia para estudiar. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el apóstol X, que no sé quién lo nombró apóstol, él se lo autonombró apóstol, ya les dijo lo que tenía que suceder y lo que tenía que pasar. Entonces le dan más fuerza a lo que el pastor, el apóstol, entre comillas, da que la propia Biblia. Y también, bueno, hay otro punto, que en el movimiento, por así decirle, reformado protestante, hoy en día está habiendo como un boom entre jóvenes. No niego que muchos de esos jóvenes tengan buenas ideas, buenas intenciones, pero a veces se le llega a dar a ciertos predicadores, ciertos individuos, un poder por encima de la Biblia en algunos aspectos. Entonces creo que deberíamos todos como individuos hacer un autoexamen, un examen de conciencia, como San Agustín decía, y ver en qué aspecto nosotros mismos podemos estar relegando la palabra de Dios por otro tipo de cosas. Pues qué interesante, y además agregar aquí que solo la Escritura. Y tener cuidado también, porque hemos visto cómo ahí están proliferando una buena cantidad de ediciones de Biblia que ya vienen comentadas bajo cierta hermenéutica, bajo ciertas ideas, Sí. y puede haber algunas muy buenas, ¿no?, algunas regulares y algunas malas. Precisamente el pastor Cristian Gómez, que estará con nosotros el día 10 de noviembre aquí mismo con una serie de conferencias, nos va a hablar de todos estos detalles y además contestar todas las preguntas que tengamos. Pero él comentó una vez que había una traducción hecha por una persona aquí de Cuba, si no mal recuerdo, que estaba verdaderamente ya haciendo una Biblia nueva, no comentando una, y sus traducciones supuestamente hechas del griego tenían una doctrina muy diferente a la que se ha interpretado durante siglos y que es la que permanece ahí en todas las, digamos, los manuscritos que se tienen como ciertos, ¿no? Entonces, solo la Escritura, pero cuidado, aguas con las nuevas traducciones y las nuevas versiones. No sé si quieras decir algo sobre eso. Sí, claro, hoy en día la gente escucha Biblia y dice, cualquier Biblia, ¿no? Y en teoría se supone que debería de ser así, porque se cree que aquel que traduce la Biblia
tiene la capacidad y la conciencia moral de traducirla correctamente, más no es así en la mayoría de las situaciones. Estamos en un mundo ya hoy en día en el que, bueno, hay hasta una Biblia LGBT, ¿no? Y todas las letras que se le acomodan después. En vez de King James es Queen James, ¿no? Con comentarios pues a favor de la homosexualidad como un punto de vista pues tolerable dentro de las iglesias, ¿no? Y que bueno, va en contra de muchísimos años de estudio profundo de las escrituras. Otra cosa es también que está habiendo mucha crítica textual por parte hay un círculo de críticos textuales que se llama, creo si no me equivoco, realmente se me olvidó el nombre, creo que es el Círculo de Jesús, que ellos manejan una cosa que se llama el Evangelio K. Ellos, como estudiosos del Nuevo Testamento liberales o ateos o meramente académicos, han construido, por así decirlo, su propio evangelio, que le llaman Evangelio K, que es un evangelio básicamente, en pocas palabras, donde todo lo sobrenatural que se le atribuye a la figura de Jesús de Nazaret es eliminado. ¿Por qué? Porque está el prejuicio de que Jesús solo fue un individuo normal. Entonces, otro de los puntos buenos de que haya tantas traducciones es que podemos ver errores cuando lo comparamos con una traducción en griego, una buena traducción. Y bueno, hoy en día ya ningún ser humano, por así llamarle, que tenga acceso a internet, o por lo menos en el mundo occidental, puede ocupar de excusa que no tiene las herramientas para estudiar. Entonces, pues sí es importante. Gracias, Jan. Solo Cristo. ¿Qué nos puedes decir tú, Adriel, acerca de esa cuarta doctrina importantísima en la vida de Lutero? Bueno, dentro del contexto histórico de la Reforma, la tradición católica había adquirido cierta fascinación por algunos personajes de la historia cristiana, personajes santos, personajes buenos. Sin embargo, como ha sido siempre, hasta hoy en día, la costumbre, el ser humano busca participación en su salvación. Y si no lo busca de forma personal, lo busca de forma interpersonal, a través de terceros, ¿no? Si yo no me salvo, entonces puede ser que el alma de Ian me pueda salvar, puede ser que el santo Ian pueda ayudarme a salvarme. Sin embargo, Martín Lutero define una cosa: solamente a través de la mediación de Jesucristo podemos ser salvos. Solamente a través de la persona de Jesucristo podemos ser salvos. Solamente Jesucristo es el único camino a la salvación. Existen santos dentro de la iglesia, existen santos dentro de las escrituras, pero solamente a través de Jesucristo. Ni el Papa, ni un padre, ni alguna persona, pastor o cualquier título religioso que pudiera tener, puede interceder delante de nosotros, delante de Dios, más que Jesucristo. ¿Por qué? Porque solamente Jesucristo es digno. Solamente Jesucristo es Dios para Él poder interceder por la salvación de nuestras almas. Entonces, la Biblia enseña claramente que hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Entonces, ese mediador, y por medio de ese mediador, es el camino a la salvación. Hoy en día se ha hecho mucho la idea de que, bueno, al final de cuentas todas las religiones llevan a Dios, ¿no? Todas las religiones pueden llevar a Dios si tú te portas bien, si no le haces mal a nadie, pero la Biblia enseña algo completamente diferente. La Biblia enseña que solamente Jesucristo, ni Mahoma, ni ningún iluminado, solamente Jesucristo es la revelación de la verdad, y solamente Jesucristo es el camino hacia esa verdad. Solo Cristo. Bien, hermano Alexis, díganos un poco sobre la quinta, que es solo a Dios la gloria, solo Dei gloria. ¿Qué nos dice? Si nos preguntaran cuál es el propósito de que Cristo haya venido, dado su vida, ejercido su ministerio, la mayoría diría para salvar al hombre. Pero no es así. El propósito principal por el que Cristo vino y dio su vida es para dar gloria a su Padre Celestial. La salvación es consecuencia de esa obra tan magnífica, tan grande, la muestra más grande que ha existido de amor. Pero si nosotros entendemos que el propósito de la salvación no es el beneficio de la humanidad, sino darle gloria a Dios,
nosotros sabemos que Dios ha puesto de manifiesto sus excelencias en la palabra de Dios y sus virtudes, su carácter. Todo lo que hacemos no va para gloria de algún hombre, alguna organización, alguna denominación, sino para hacer famoso el nombre de Cristo y hacer famoso el nombre de su Padre. Entonces, la Reforma Protestante regresó al enfoque correcto, al enfoque bíblico. Todo lo demás es consecuencia de, pero lo principal siempre es y será la gloria de Dios para todas las cosas. Oiga, hermano Alexis, ya que tocamos este tema de para la gloria de Dios y una de las doctrinas fundamentales de la Reforma, y hablando de que aquí están unos jóvenes también que tocan música y participan en la alabanza, ahí es donde con frecuencia el virtuosismo que llegan a desarrollar, el qué bonito cantan, el qué bonito tocan, de repente nos hace enfocar mal las cosas, ¿no? Y a pesar de que ellos sinceramente lo digan, cuando dicen al final, para la gloria de Dios, uno siempre termina por admirar a las personas, ¿no? Ay, es que canta muy bonito, y es que toca muy bonito, y como que ahí la cosa se empieza a diluir. No sé qué comentario les merezcas a ustedes, si quieren hacer algún comentario, ustedes que tocan, cantan y... Bueno, yo creo que hay una responsabilidad bien grande en dos puntos. Primer lado, el pastor debe de discipular de forma correcta a sus músicos. ¿Por qué? Porque si nosotros iniciamos cualquier tipo de ministerio, sea de la predicación o de la música, enfocado en nosotros mismos, o incluso enfocado en la audiencia, que también puede pasar, ¿no? No, yo no estoy para servirme a mí, pero quiero que le guste a la gente, desde ahí ya está mal. Porque todo debe ser primero una línea fundamental y vertical, que es la gloria de Dios. Entonces creo que una buena preparación teológica, tan escasa que hoy en día la hay para los músicos, una buena preparación teológica nos ayudaría mucho a desarrollar mejor el ministerio. Un discipulado teológico centrado en la gloria de Dios, de manera que los ministros, cuando participemos en la música, más que tratar de reflejarnos a nosotros, reflejemos la gloria de Dios. No recuerdo qué autor decía, hablando del ministerio de la predicación, el buen predicador es aquel que cuando pasa a exponer la palabra no dicen qué gran predicador, sino qué gran Dios, ¿no? Realmente una persona que va a reflejar la gloria de Dios se va a empequeñecer en el escenario, pero va a dejar en un lugar muy alto al Señor. Eso es por un lado. Y por otro lado, también considero que la música cristiana, como muchos ministerios, incluso la naturaleza de la iglesia misma, se ha desvirtuado a hacerla un tipo de producto al gusto del cliente, ¿no? Entonces, ¿vamos a hacer la música que glorifique a Dios? No, la que sea rítmica, la que tenga una letra que se repita 40 veces, se pueda repetir. Y que el escenario se parezca al de la televisión, y las luces en azul. Y no hay nada de malo en eso. Yo considero que no hay nada de malo en eso. Sin embargo, yo sueño con el día en que la iglesia cree sus propias cosas, ¿no? Que podamos ser originales, que podamos crear algo nosotros y reflejarlo en el escenario espiritual de la alabanza, ¿no? Entonces, considero que hace falta educarnos teológicamente dentro de la iglesia, pasar de ser un producto que se vende, ay, es que queremos alcanzar bastante gente y pues vamos a tocar una cumbia que les guste a los hermanos, o vamos a hacer esto, o vamos a que se parezca a tal artista. El día que dejemos de tratar de agradar a los hombres más que a Dios, vamos a tener una iglesia que glorifique al Señor. Vamos a hacer la versión de Suavecito en cristiano. Ya querías decir ya algo. Ya existe, hermano, ya existe. Sí, tremendo esto. Sí, hoy en día, bueno, la música cristiana como tal, desde mi punto de vista, música cristiana no existe. Existe música que habla sobre el cristianismo y que se usa para alabar a Dios, ¿no? Pero bueno, el problema no es el género que decidan para hacer música. Podrían ocupar electrónica, podrían ocupar black metal. Ambos, la música es neutral moralmente. Lo que le da la carga moral de lo bueno o lo malo es por qué está hecha, qué es lo que dice y a quién va dirigido. Entonces, bueno, muchas de las canciones de hoy en día que se cantan en muchas iglesias
Si uno les quita el nombre Jesús y le pone, por ejemplo, Marta, Lupita, Alejandra, por así decirle, pues es una canción de amor. Y hay canciones que solo nombran a Jesús y solo dicen Jesús una vez. Y realmente, bueno, es cierto. Los músicos cristianos de hoy en día que están en boga, que son famosos, pues son dejan mucho que desear en su pensamiento teológico, porque realmente estamos cantando canciones de gente que, aunque eso no tiene nada que ver, sería una falacia genética, pero estamos cantando canciones de gente que a veces ni entiende lo que realmente es el cristianismo. A ver, jóvenes, y a mí se me ocurre ahorita así una pregunta fresca y que se me ocurre. Bien, como lo dice Jan, de repente en la iglesia dices, esta la pudo haber cantado José José. Parece que la compuso Manuel Alejandro, que ya ven que Manuel Alejandro hizo para José José, para Emanuel, para Rafael, para el Puma, hizo canciones, todas muy parecidas, con un estribillo que se repite 80 veces. Solo por hacer una cosa diferente, dígame, ¿como de qué tipo de compositor, porque Manuel Alejandro ya vimos que no, no me gusta mucho, sería el adecuado para ese tipo de música que alaba a Dios? ¿De qué estilo? ¿O el estilo no sería importante? Pues lo que importa es la letra, por así decirlo. Aunque bueno, yo no estoy de acuerdo en que, por ejemplo, aunque sea música cristocéntrica, que en el culto de los domingos toquen cumbia, ¿no? A mi parecer, mi conciencia... ¿Reggaetón? Tampoco. Tampoco reggaetón, ni rap, ni metal en ¿Banda? El culto, menos. Con toda la carga moral del narcotráfico que hoy en día la música regiomontana tiene, pues menos, ¿no? Pero bueno, yo en mi punto de vista, en mi conciencia, no estoy en contra de la música cristiana, pero sí yo creo que la música que se canta durante el culto debe de ser una música no tanto enfocada en la complejidad, en la complejidad de la composición, en la complejidad de la letra, sino en la carga que tiene la letra. Porque la carga. Hoy en día, en algún momento me ha pasado, he tocado con varios grupos de alabanza, hay algunos individuos que dicen, bueno, pero ¿por qué no sacaste el solo este? ¿O por qué no sacaste el arreglito este? Le digo, bueno, mira, te soy sincero, hacemos lo mejor porque es para Dios, pero el solito va a ser solamente que la gente pues me vea a mí. El arreglito va a hacer que la gente te vea a ti. No queremos que la gente te vea a ti, queremos que Dios se vea por medio de la música. Pero el artista vive del aplauso. Bueno. Hay algo, perdón, hay algo que nos enseñaba pastor, nuestro maestro, en una ocasión en el seminario, y es que la alabanza dentro de la iglesia tiene dos directrices. En primer lugar es vertical porque es hacia Dios, pero luego es horizontal también porque edifica a la iglesia. Entonces, primero es vertical porque exalta a Dios y como consecuencia la iglesia es edificada. Hoy en día se ha buscado el orden al revés. Considero el género, obviamente es irrelevante en cuestiones de gustos personales, sin embargo, creo que dentro de la iglesia debe de entender qué es lo que canta, ¿no? Yo escucho, por ejemplo, hay rap que me gusta, sin embargo, si la iglesia no puede entender lo que se está cantando dentro del servicio, difícilmente va a acompañar, ¿no? A decir un amén con eso, ¿no? Y eso es lo que a veces se ha olvidado, aún dentro de lo que se hace, la música, el arte. Creo que hay una parte de lo que decía Ian, de los solos y eso, que puede ser bello, que puede ser arte, que puede ser para Dios. El problema está cuando eso se lleva al extremo de manera que el músico con su personalidad o a lo mejor su volumen o su virtuosismo resalta más que el mensaje de la canción, ¿no? Entonces, claro, solos de guitarra larguísimos o de piano larguísimos y una frase de canción que se repite 30 veces, ¿no? Oh, sole mío, así con la... Y hermanos, haciendo alusión a lo que comentan los jóvenes, yo creo que Dios no nos dejó a nosotros andar buscando la forma en que a Él le agrada que le alabemos. Nos dejó en la Biblia el cancionero, los salmos. Y los salmos son doctrina. Sí. Entonces, eso es un parteaguas para todo cristiano.
Toda alabanza que se dirija tiene que ser doctrinal. Tiene que transmitir la palabra de Dios. Hoy la iglesia en Latinoamérica, en todo el mundo, pero principalmente en Latinoamérica, ha perdido el objetivo por el cual adora, por el cual cantan en las iglesias. Debemos siempre recordar, y estamos viendo precisamente Sol y Deo Gloria, porque el auditorio no es la iglesia, es Dios. Si tenemos eso en mente, entonces vamos a hacer las cosas como a Él le agrada. Así es que yo creo que pues estos programas no solamente deberían hacerse esta vez, ¿verdad? Yo creo que hay mucha necesidad. Hay mucho que decir al respecto y el tiempo no nos alcanza. Pero sí, ese es el punto que debemos tener, solamente la gloria a Dios. Solamente la gloria a Dios. Y justamente hablando de eso, el día viernes, 10 de noviembre, habrá la conferencia aquí donde estamos, en el Centro Cultural Pabello Acosta, es que dice y se hace la pregunta, ¿Lutero, iniciador de la música de protesta? Lutero, muy interesante el tema, y además de quien viene, que va a ser el expositor, nuestro hermano Cristian, que a lo mejor nos está viendo, le mandamos un saludo, hermano. Interesante, ¿no? Sobre música, y se podrá hacer preguntas, por favor, los que nos están oyendo, jóvenes de los grupos de alabanza, vengan, esta conferencia va a estar muy interesante, y todas también, y habrá preguntas para... Hace un año vino el hermano Cristian, él es músico, me parece también, ¿verdad? Sí, es también. músico, y dio la conferencia respecto a la música. Híjole, estuvo tremenda, buenísima, recomendable. Muy recomendable. Si alguien es ministro de alabanza, no se la puede perder. Vale la pena sacrificar el tiempo y asistir, ¿no? Y ese mismo día, el viernes 10 de noviembre, estará después de la conferencia el Coro Unido Evangélico de Jalapa, que reúne a más de 60 voces. Créanme, también es un coro bellísimo, digno de escucharse, con alabanzas de esa época y posteriores, ¿no? Como Wagner, Händel, que tienen obras muy hermosas de corales y con orquesta que suenan muy, muy bien y nos edifican. Bueno, pues estamos llegando a un segundo corte. No se vayan, denle like, compartan, estaremos todavía en una tercera parte. Bendito, y con solo pronunciar tu nombre soy bendito. Perfecto, y sin mancha alguna siempre eres perfecto. Y despertaste hoy mi fe. Hay nueva vida en mi ser. Y despertaste hoy mi fe. Hay nueva vida en mi ser. Con solo tocar, con solo hablar, tu nombre todo cambiará. Jesús, nombre sobre Jesús, nombre sobre Jesús, Rey de y con solo pronunciar tu nombre soy bendito.
sin mancha alguna, siempre eres perfecto. Y despertaste hoy mi fe. Hay nueva vida en mi ser. Y despertaste hoy mi fe. Hay nueva vida en mi ser. Con solo tocar, con solo hablar, el nombre todo cambiará. Nombre sobre. Seguimos, hermanos amigos, aquí en el Centro Cultural Pabello Acosta, en esta mesa de diálogos sobre los 500 años del inicio de la Reforma Protestante. Estamos llegando ya a la parte final y queremos hablar un poquito de las consecuencias de la Reforma. ¿Qué pasó en cada una de las áreas importantes de la vida, especialmente en Europa y el mundo conocido? Porque ya dijimos que en ese momento que sucede el inicio de la Reforma, pues América está apenas siendo descubierta y Hernán Cortés todavía no se imagina que va a venir aquí a... bueno, olvidemos a Hernán Cortés porque me da coraje, hermanos. Entonces, el punto aquí es que, ¿qué pasa, Jan, en política y sociedad como consecuencia de la Reforma? ¿Qué nos cuentas? Bueno, la Reforma Protestante, si no fue la mejor, fue una de las más grandes cosas que le pudo pasar a la sociedad. Pues en la etapa de la Edad Media en la cual se desarrolló, los individuos estaban empezando a despertar de la opresión impuesta por medio de la Iglesia Católica, que no solo era la Iglesia Católica, era la monarquía y la Iglesia Católica. Mucho tiempo atrás de la Reforma fue la querella de investiduras, que se organizó inclusive un concilio. La querella de investiduras se peleaban dentro de la misma jerarquía de la Iglesia, porque por una parte la Iglesia no quería que los reyes, los príncipes, los condes nombraran sacerdotes, arzobispos, cardenales, y por eso fue la querella de investiduras. Por esa razón, tanto el clero como las monarquías estaban muy unidas, a tal punto en el que muchos de los papas fueron de familias provenientes de gente de política, que llegaron al papado por ya sea medios económicos o medios políticos, como le llamaríamos hoy en mexicano, palancas. Bueno, en el ámbito social, lo que pasó fue que después de la Reforma Protestante, la sociedad empezó a cambiar. Antiguamente la cultura, la educación era solo visto para gente con suerte, por llamarla así, o gente con dinero para poder adquirirla. Durante la Reforma Protestante, la educación se hizo popular. La educación pasó a ser algo que antes unos pocos tenían y ahora ya todos podían, de cierta manera, acceder. Los niños, las mujeres. De hecho, hoy en día está muy de moda también el feminismo. Y lo que pasa es que, por ejemplo, muchas feministas acusan a las religiones, en este caso el cristianismo, de ser patriarcado opresor, entre comillas, cuando el feminismo, por llamarlo así, o la liberación de la mujer como tal, con esa visión, sucedió gracias a que sucedió el cambio social de la Reforma Protestante. Antes de la Reforma Protestante, como uno de mis maestros mencionó, la mujer era procreativa o recreativa. La mujer solo podía tener hijos o era para diversión del marido o del otro individuo. Entonces socialmente hubo un cambio. Ahora las mujeres tenían voz, claro, no tanto como siglos posteriores, pero las mujeres tenían voz. La cultura empezó a crecer, la sociedad empezó a quitarse muchos tabúes. Y el hecho de que se quitaron tabúes no solo redujo la presión social de los individuos, sino que también bajaron muchas enfermedades.
Estaba leyendo hace rato de que a partir de la Reforma Protestante, en el área de Escocia, donde fue John Knox, los niveles de sífilis empezaron a bajar, porque los individuos ahora hablaban de salud sexual, cosa que bajo la Iglesia Católica el sexo era visto como algo desdeñable, que solo debía de ser practicado para la procreación. Entonces, en ese aspecto también influyó mucho. También, bueno, se democratizó la enseñanza, se democratizó el gobierno. Calvino, en su libro sobre, no recuerdo muy bien, Institución de la Religión Cristiana, habló acerca de lo que él consideraba la nación santa, el concepto de nación santa, que decía, se tiene que separar la iglesia del Estado, porque las dos no pueden ser así, pero el Estado tiene que apoyar a la iglesia y la iglesia tiene que apoyar al Estado. Ese era el concepto que él tenía de nación santa, que modernizó mucho a Europa. En cuanto a más cosas que culturalmente hizo la Reforma, fue que las artes y las ciencias, como Adriel Naín nos va a decir más adelante, empezaron a florecer. ¿Por qué? Porque ahora no había censura eclesiástica. La iglesia ya no podía censurar tus libros, la iglesia ya no podía censurar tus pinturas, la iglesia ya no te podía hasta cierto punto quemar por tener ideas divergentes, y gran parte de las ideas revolucionarias que dieron lugar a la Revolución Francesa, de la cual viene la gran mayoría de los movimientos políticos de hoy en día, sucedieron porque la Reforma Protestante dio un margen para la libertad de expresión. Y que además, fíjate, ahorita que estás tocando ese tema, en México tardamos 3 siglos después para que hubiera reforma. Si no recuerdo mal, la reforma que se parece un poquito en cuestión de política y sociedad es la de Melchor Ocampo y Juárez, ¿no? En la época juarista, donde le quitan a la iglesia el control de los cementerios, del registro civil y todo eso, que impacta directamente en la sociedad y en la política. Pero estamos hablando de 3 siglos y medio, por ahí de 1867, ¿no? Realmente nos llega aquí, en México, la reforma muy tarde, si no, otro gallo nos hubiera cantado. Sí, claro, y algo importante de mencionar es que la Reforma Protestante no solo surgió en la Iglesia Católica Romana, las ideas de los reformadores se extendieron hasta las iglesias orientales. Estamos hablando de las iglesias ortodoxas armenias, griegas, maronitas no, las iglesias de la India, la iglesia ortodoxa india, que tiene un nombre, no lo recuerdo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, como las iglesias de Oriente son muy viejas, en el sentido de que son muy rígidas, no han reformado nada, los pocos reformadores que hubieron ahí no fueron escuchados y no se conserva absolutamente ninguno de sus escritos, más que como pasó con Tales de Mileto, que se le mencionaba por otros filósofos. Lo mismo sucedió con esos reformadores. También, bueno, hablando de sociedad, como no vamos a hablar sobre la familia. La familia es la célula, el fundamento de la sociedad. Entonces, ¿qué impacto tuvo la reforma en la familia? Bueno, ahora con el sacerdocio de todos los creyentes, el padre, el cabeza de familia, tenía ahora la responsabilidad de llevar a su familia a la santidad y al estudio de la Biblia. Ahora no recaía todo en el cura, en el sacerdote católico, de enseñar a los hijos. La gran parte o toda la mayoría de la enseñanza la tenía que ejercer el padre, el cabeza de familia. El catecismo era solamente una ayuda, pero la mayoría de la enseñanza tenía que ser ejercida por el cabeza de familia. Y bueno, hubo un profundo cambio de relaciones hombre-mujer. Ahora las personas tenían derecho a elegir a su pareja basado en el amor recíproco. Digamos que ahora lo que hoy en día se ve, bueno, en México, en otros países, en Asia Media, aún no, por los musulmanes, el Islam, pero antes existía el hecho de que a tu hija la tenías que casar con el hombre más rico. Y más rico, ¿por qué? Porque así tú ibas a recibir cierto estatus social,
cierto estatus económico. Y bueno, si tenías una hija bonita y la casabas con una persona influyente, comías carne, literal, porque el carnicero era la persona más rica en los pueblos en ese entonces. Entonces era a veces hija, o te casas con el conde tal, o tu hermano no puede estudiar su carrera. Entonces, cuando cambió todo esto, cuando se impulsó la Reforma Protestante, hubo muchos cambios sociales. Y la gran mayoría de las libertades de expresión que tenemos hoy en día, la libertad de culto, la libertad de prensa, todo eso se lo debemos en gran parte a la Reforma Protestante. Gracias, Jan. Y bueno, también sí decir que hablando de sociedad, como decías, la cuestión hombre-mujer, a Martín Lutero también le tocó, ¿no? O sea, dejó el celibato y se unió a, ¿cómo se llamaba? Catalina von Bora. Y bueno, qué lástima, un célibe menos. Pero bueno, ¿qué nos dices sobre arte y cultura, Adriel, por favor? Bueno, en el campo de las artes, el arte adquirió una universalidad después de la Reforma. Si nosotros pudiéramos observar pinturas, por ejemplo, de antes de la Reforma, el tiempo de la Edad Media, siglo XIII, siglo X, nos daríamos cuenta que todas las pinturas están relacionadas con religión, ¿sí? Uno puede ver una pintura de la Edad Media y se ven ángeles o se ven incluso algunas figuras de demonios. Si uno retrataba un moribundo, siempre se retrataban entes espirituales allí, porque las artes eran enfocadas solamente a la cuestión religiosa. Y no solamente eran enfocadas a la cuestión religiosa, los únicos que tenían derecho de realizarlas eran las personas que se preparaban dentro del clero, ¿no? Lo mismo pasaba con la ciencia, las cuestiones científicas, el conocimiento, el avance estaba limitado solamente para aquellos que eran religiosos. ¿Qué pasa con la Reforma Protestante? Bueno, hay un impulso en la ciencia, pero no solamente dentro del aspecto religioso, sino universal. Ahora podemos pintar de todo. Podemos hacer retratos de todo, ¿no? Más tarde vino la Ilustración en el periodo del Barroco y el Rococó, donde hubo bastantes pinturas ya un poco subidas de tono, ¿no? Pero hubo una puerta abierta a las artes, lo que nosotros podríamos llamar hoy en día como, entre comillas, secularización del arte, ¿no? Entonces, realmente fue un beneficio, porque ¿cuántos avances científicos, bueno, se lograron a partir de la Reforma? Muchas personas han a veces mencionado que la ciencia se logró con el ateísmo, pero realmente no. El teísmo fue un gran impulsor de la ciencia después de la Reforma. Muchos de los descubridores de verdades científicas fueron creyentes, y esto se debe a que, bueno, Dios no está peleado con esta cuestión de la ciencia. Es un medio providencial que Él nos ha dado y que debe de usarse bien y aprovecharse. Y hablando de esto mismo, como que sí es posible ver que el David de Miguel Ángel, por ejemplo, con toda la belleza del cuerpo humano, no hubiera sido posible, porque tendría que ser cubierto, sin mostrar esos pectorales perfectos, incluso sus vergüenzas, diría Bernal Díaz del Castillo. Pasó algo en la época del Renacimiento y la Reforma. Había una tendencia que era el ad fontes, o volver a las fuentes. Entonces todo el mundo quería como que retomar lo antiguo, ¿no? Y en esta cuestión precisamente del Miguel Ángel, la escultura, notemos que se parece mucho a las esculturas griegas. ¿Por qué? Porque se estaba volviendo en cierta forma esta cuestión de tendencia griega, de la estética en la expresión del arte. Y sin duda alguna, obviamente las obras religiosas son maravillosas, ¿no? La Capilla Sixtina, son muy, muy bonitas, pero bueno, el arte trascendió, fue más allá después de la Reforma. Y que además no nos tiene necesariamente que alejar de Dios. El cuerpo es a imagen de Dios, somos creación de Dios, y qué maravilla que venimos de Dios. Hermano Alexis, para terminar este segmento, y ya prácticamente estamos despidiéndonos después de un breve corte, háblenos, ¿y qué pasó? ¿Cómo quedó la recomposición de las iglesias, de aquella única iglesia que había, que controlaba todo, que nos platicaba hace rato? ¿Qué pasa? ¿Cómo queda? Debemos de entender que esto que sucede no fue un caso aislado en Alemania. Voy a citar algunas fechas y lugares
para que veamos que este fenómeno providente de la Reforma empezó a surgir más o menos entre los 1400 y 1500. Estamos hablando, por ejemplo, en 1489 con Guillaume Farel en Ginebra. Estamos hablando de un personaje central en el movimiento de la Reforma, que es Juan Calvino, de 1509 a 1564. Tenemos a Teodoro de Beza, ¿sí?, también en Ginebra, 1513, 1605. Por ese tiempo, 1513 a 1572, conocemos a John Knox, ¿sí?, fundador del movimiento presbiteriano en Escocia, así como otros, Gaspar de Coligny en Francia, por las mismas fechas, Guillermo del Taciturno en los Países Bajos, Roger Williams en Nueva Inglaterra, Oliver Cromwell en el Reino Unido, etcétera, etcétera. Ivstad Bocsai en Hungría. Esto estaba pasando alrededor del mundo, principalmente enfocado en los países europeos. Por ejemplo, traje algunas cifras para que veamos hasta dónde ha impactado hasta este día. Por ejemplo, el movimiento presbiteriano, que viene siendo una de las iglesias históricas, mencionaba John Knox, sacerdote escocés, ellos tuvieron gran participación en la democracia en los Estados Unidos de Norteamérica. Y ahora entendemos que existen cerca de 55 millones de presbiterianos alrededor del mundo. Aquello que comenzó en la Reforma hoy es un movimiento mundial. Por ejemplo, otra de las iglesias nacidas en la Reforma, la iglesia luterana, nace del movimiento que encabeza Martín Lutero. Hoy, a la fecha, existen 79 millones de pertenecientes o miembros a la iglesia luterana. Por ejemplo, para citar otro dato, la iglesia anglicana, que tiene sus raíces en Gran Bretaña, o la iglesia inglesa, que se separa de la iglesia de Inglaterra, de Roma, en 1534, actualmente tiene una cantidad de miembros impresionante. Después de la Iglesia Católica Romana, esta es la que le sigue en cantidad, 98 millones de miembros. Y estamos citando iglesias históricas nacidas en la Reforma Protestante. Y es interesante que estos reformadores los conocemos post-reforma, pero hay muchos héroes de la palabra de Dios, de la verdad de la Biblia, que haciendo una investigación profunda nos encontramos que son cientos de cristianos, de pre-reformadores, que fueron los que inspiraron y prepararon el camino para muchos reformadores en el futuro. Por ejemplo, por citar un caso, me permito mencionar a Pedro Baldo. En el año 1140, este es un mercader de Lyon en Francia, deseaba agradar a Dios. Él entiende el texto de Mateo 19:21 de acumular riquezas en el cielo, deja sus riquezas, pero otras las encausa y apoya la traducción de la Biblia al latín. Y él defendió como la única fuente de autoridad la Biblia. En 1181 fue excomulgado. Muchísimos, centenares de años antes de la Reforma Protestante. Tenemos el caso de John Wycliffe. En el año 1320 a 1384, este hombre de nacionalidad inglesa, él quiere y participa con el gobierno en confiscar las posesiones que la iglesia había arrebatado injustamente. Entonces, Wycliffe defendió algo muy importante: el hombre no debe tener mediaciones entre él y Dios. Entonces, eso le acarrió en 1384 morir solo, enfermo y olvidado. Sin embargo, 40 años después, allí en Constanza, se exhuman su cadáver, se queman sus libros y se queman sus huesos y son arrojados al río. ¿Quién no conoce, por ejemplo, al teólogo y filósofo checo Juan Hus? Cuando lo estaba en la hoguera, él dijo: hoy queman un ganso, porque Hus en escocés es ganso. Dice: de aquí a un siglo se levantará un cisne que nadie podrá quemar. Y 102 años después, Martín Lutero, en la puerta de la catedral de Wittenberg, clava sus 95 tesis. Debemos dar el honor y la honra a Dios por la vida de estos hombres. Hoy nosotros tenemos la Biblia asequible
tenemos un lugar para congregarnos, podemos cantar en nuestros cultos de adoración dominical, podemos estudiar la Biblia en nuestro propio idioma, gracias a que Dios permitió y causó la Reforma Protestante. De hecho, cualquier cristiano que se congrega hoy, sea o no sea reformado, sea o no sea protestante, le debe a la Reforma Protestante la oportunidad y libertad de estar donde está. Entonces, realmente esto es algo que debemos agradecer a Dios y con mucho gusto y entusiasmo recordarlo. Gracias, hermano. Tenemos un pequeño corte antes de despedirnos y además nos saluda por ahí nuestro hermano Camilo. Nos envía saludos, él es diácono de la comunidad apostólica en México y pues también le reiteramos y le regresamos los saludos cariñosos y fraternales. Vamos a un corte y regresamos en unos momentos más para las conclusiones muy breves y despedimos nuestro programa. No olviden, hay muchas cosas que van a estar pasando, por favor estén atentos en sus iglesias y sobre todo de nuestro evento que será del 9 al 11 de noviembre para cerrar con broche de oro los 500 años de la Reforma. Bien, regresamos amigos, hermanos, a la parte final de este diálogos sobre los 500. Y bueno, hemos aprendido muchas cosas, ha estado esto muy interesante y ahora para finalizar, a mí me gustaría que hablaran un poco nuestros ponentes sobre qué está pasando ahora. A 5 siglos de la Reforma, ¿realmente la conocemos? Sus principios rigen la vida y práctica de la Iglesia en este siglo XXI, de la Iglesia heredera, que es la Iglesia reformada, las que hablaba nuestro hermano Alexis hace unos momentos. ¿Realmente es así? ¿Qué podemos decir? Empezamos con Jan. ¿Qué nos dices, Jan? Bueno, hoy en día estamos viendo un boom en la globalización, nuevas corrientes de pensamiento, el pensamiento posmodernista, la subjetividad que se le aplica a todo por aquellos sujetos que defienden el posmodernismo. Estamos viendo cómo se levantan movimientos extremistas, religiosos, como son los movimientos musulmanes. Estamos viendo cómo en países como Holanda, más del 60% de los habitantes son ateos, se consideran ateos. Cosa que ha hecho que en Holanda todas las iglesias protestantes, anglicana, luterana, presbiteriana, reformadas, independientes, se unan bajo una sola convención, bajo una sola unión para hacer una sola iglesia, respetando, claro, cada uno con sus diferencias doctrinales y diferencias en gobierno de la iglesia. Entonces estamos viviendo hoy en día en un mundo en el que, bueno, hay mucho conocimiento, pero también hay mucha ignorancia, lamentable. ¿Por qué? Porque a medida que el conocimiento crece, la gente va sabiendo más, tiende a veces a saber de más y saber cosas que no son ciertas. Entonces, bueno, aplicándolo a la iglesia de hoy en día,
Bueno, mi punto de vista de la autocrítica, San Agustín decía que teníamos que hacer un examen de conciencia. Él hablaba del examen de conciencia como un método de introspección en la que el individuo analiza sus pensamientos en base a lo que Dios quiere. Y bueno, si aplicamos ese método introspectivo a la iglesia, nos podemos dar cuenta que el cristianismo, por lo menos aquí en México, está teniendo un impacto que no debería de tener. ¿Por qué? Porque la mayoría de las iglesias famosas, la mayoría de las iglesias que se dicen cristianas, pues no están siguiendo lo que la Biblia dice. Se apartaron mucho de lo que la Biblia dice, mucho de lo que la Reforma propulsó, hoy en día es tomado como, pues no es así, es otro. Cuando se les olvida que ellos tienen ese pensamiento tan abigarrado, porque la Reforma Protestante se los dio, la capacidad de tener pensamientos abigarrados. Entonces, en pocas palabras, desde mi punto de vista, sí es necesario que la iglesia estudie su historia, es necesario que la iglesia se vuelva a reformar hasta cierto punto, porque hoy en día el cristianismo entre comillas, se está expandiendo a lugares donde no tenía que haberse expandido, en cuanto a rebajar ciertas reglas morales, cosas en el liderazgo, todo ese tipo de cosas, a mi parecer sí se deberían de ver. Y bueno, ya para finalizar, la iglesia tiene que seguir en una constante reforma, reformándose de acuerdo a lo que la Biblia dice, y también depende mucho de nosotros como cristianos individuales, qué tanto estamos haciendo en nuestras vidas y qué tanto estamos haciendo en nuestras iglesias para hacer lo que la Biblia dice y para mantenernos en ello. Y bueno, ese sería mi punto. Gracias, Jan. Adriel. Bueno, pues resulta interesante imaginar por un momento qué pasaría si Martín Lutero, ¿no?, hubiera hecho un viaje al futuro y se paseara en lo que hoy conocemos como iglesia protestante, ¿no?, iglesia no católico romana. Y probablemente Martín Lutero hallaría las mismas inconsistencias que se encontraban hace 500 años. Hay mucha ignorancia de su historia dentro de lo que es la iglesia cristiana, hay mucha ignorancia de su historia, de dónde venimos, qué creímos, cuál fue nuestra motivación para reformar en aquel entonces ciertas cosas que estaban mal. Y es tan profunda la ignorancia que se ha vuelto a caer en ciertos errores similares a los de aquella época, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, hoy en día se ha construido una iglesia antropocentrista, es decir, lejos de solo de Dios la gloria, es solo del hombre lo esencial. Dios es para el hombre, las necesidades del hombre, Dios está obligado a suplirlas. No dudo que Dios en su misericordia responde, ¿verdad? Claro, nos claro. ayuda, nos bendice. Sin embargo, esto se ha convertido en una relación que considero muchas veces un tanto irreverente dentro de las iglesias. Porque decimos, bueno, me ha tocado, por ejemplo, en determinados círculos religiosos, hermanos, vamos a hablar acerca de qué es la soberanía de Dios, qué es el amor de Dios, qué es la ira de Dios. Y muchos hermanos dicen, bueno, ¿y eso en qué me ayuda? Yo quiero saber cómo conseguir una novia. Un pragmatismo muy dentro del corazón, ¿no? Y un desprecio terrible hacia el carácter de Dios, quién Dios es. Entonces, ¿por qué hemos hecho esto? Porque nos interesa mucho cómo Dios funciona para nosotros, cuando en realidad hemos olvidado la centralidad del Evangelio, que es el hombre fue creado para Dios, para agradar a Dios. Y si le cuesta la vida en eso, ¿qué importa? ¿No? Entonces, yo creo que la iglesia hoy en día necesita echar un vistazo, no solamente a la iglesia reformada, sino a toda la historia de la iglesia, para darnos cuenta, pues hasta dónde hemos corrido tan lejos, ¿no? Yo creo que un volver a la Biblia siempre es sano, siempre es bueno, pero en la época en la que vivimos es necesario y es urgente definitivamente. Gracias, Adriel. Hermano Alexis. Yo he puesto a pensar que una persona que quiere ver hacia el futuro y olvidándose de dónde viene, no puede crear un camino hacia adelante. Memoria e identidad son inseparables. La iglesia hoy ha perdido su identidad. El mundo
ha discipulado a la iglesia en vez de que la iglesia discipule al mundo. Y todo tiene una sola razón. La frase famosa, Ecclesia reformata, sempre reformanda, secundum verbum Dei, según la palabra de Dios, iglesia reformada, siempre reformándose, es porque la iglesia a través de la historia siempre ha tendido a deformarse. Hoy la iglesia se encuentra en un estado crítico, doctrinalmente, bíblicamente, espiritualmente, moralmente, vivimos, no me atrevo a decir que igual que en el tiempo de Martín Lutero, peor. Entonces, no dudamos en que Dios está hoy día también levantando hombres para llevar a la iglesia la sana doctrina. Y es mi deseo de corazón, y a todos los que me escuchan, que regresen a las Escrituras, que dejemos a un lado el pragmatismo, lo que funciona pero no es bíblico, que regresemos a la Biblia, porque solamente de esa manera vamos a cambiar. Así como cambió la sociedad, cambiaremos. La iglesia necesita ver hacia dónde va. Hoy la iglesia tiene Alzheimer, ya perdió su identidad. Necesitamos regresar y ver hacia adelante, proyectándonos con solamente la Escritura por delante. Entonces yo creo que la iglesia sí necesita otra reforma, la necesita urgentemente, y creo que Dios, que Dios nos ayude, como decía Martín Lutero, en esto. Necesitamos su ayuda, sin duda. Sin duda. Hermano, por favor, vamos a irnos despidiendo hacia la cámara para que conozcan y reconozcan a cada uno de nuestros hermanos, el pastor Alexis González Matus. Hermano, gracias por haber estado aquí con nosotros. Esperemos que se sume también a las actividades que estamos mencionando. Seguramente serán muy interesantes, aprenderemos todos. Claro que sí, los esperamos 9, 10 y 11 de noviembre en este bello auditorio. Rubén Pabello Acosta, ¿verdad? Sí. Casi llegando a Caxa. Esperamos pasar un momento agradable de mucha comunión cristiana, pero principalmente alimentándonos y nutriéndonos de la palabra de Dios. Por acá los esperamos. Adriel Naín Cortés Morales, gracias por estar aquí, Adriel. Gracias a ustedes, hermanos, a los hermanos que nos invitaron, y bueno, este evento va a ser importante. Haciendo énfasis antes de escuchar a Jan, que serán 2 días aquí y el sábado 11, toda una tarde, la tardeada completa, será en la iglesia presbiteriana El Divino Salvador, arribita del árbol, en Revolución. Casi enfrente, 169 creo que es. Es Revolución 169, ahí será toda la tarde, y aparte de los que ya mencionamos y del conferencista, nuestro hermano Cristian Gómez, aparte habrá música con A Una Voz, un grupo musical que tiene también un ministerio muy especial, Son de Cristo, el Coro Evangélico Unido y más de 60 voces, y por supuesto al cierre, Mese Merari, una extraordinaria voz, el sábado. Así que son 3 días de mucho gozo y despídete, mi querido Jan. Jan tiene 3 nombres, pero ya se me olvidó cuál eran. Era Ian, David, Alexis González Castillo, para servirles, y pues gracias que me dieron la oportunidad de estar aquí. No, al contrario. Pues siervo inútil soy, ¿no? Y como dice la Biblia, pero que muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Así que, hermanos, reiteramos solamente los agradecimientos a el canal Radio Joven de el joven Paco. Paco, muchas gracias por recibirnos, y por supuesto a este hermoso lugar, esta sede de la Dirección General de Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado de Veracruz, doctor Bernardo Telles Juárez, muchas gracias por recibirnos. Y bueno, lo dijimos aquí al principio, ¿no? Hasta el Papa Francisco, contra el papado fue dirigida la reforma protestante, se ha sumado ya a celebrar los 500 años. Usted, hermano, súmese, hay muchas celebraciones, están ya algunas empezando, por favor, súmese a cualquiera de ellas. Tiene una actividad, súbala al canal Radio Joven, difúndala para que todos podamos asistir. Así que muchas gracias por haber estado. Dios les bendiga.